Estamos nuevamente un domingo más hablando y citando la Escritura. Yo esperaría en el nombre de Jesús que esta congregación y muchas otras congregaciones alcancen la salud espiritual que Dios quiere. Definitivamente como pastor, ¿verdad?, asignado por Dios y no por mi voluntad, porque mi voluntad no hubiera sido pastor. Es el deseo y es el anhelo, pero sobre todo es el deber de ver el estado de salud espiritual de la gente. Es fácil o relativamente fácil porque hay muchas inconsistencias en las personas que vienen los domingos. Y hay poca disposición para la gente que viene, pero que a final de cuentas, ¿verdad?, lo que cuenta más allá de poder estar aquí es tener una salud espiritual adecuada como Dios desea. Y un líder, ¿verdad?, levantado por Dios a través de la enseñanza de la Escritura, se ocupa de que las personas que escuchan la verdad de Dios puedan tener salud espiritual. Y ese es el deseo como pastor, como un verdadero pastor de Jesús, el que la gente tenga salud espiritual. No nos interesa, o por lo menos a las verdaderas iglesias que quedan en la verdad de Dios, que las personas que vengan realmente puedan ir mejorando su estado de salud. Y definitivamente el que sean muchas personas en una iglesia o pocas personas, no importa como importa el que en verdad la gente tenga salud espiritual. Y la salud espiritual, amado hermano, en estos tiempos es imprescindible, ¿verdad? Si bien el día de ayer hubo una asistencia récord, después de hace muchos años en el seminario, pues es el principio que espero que de algo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos, el levantar a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes. Hoy quiero yo hablar y mencionar. Los que no vinieron ayer, bueno, pues se lo perdieron. Pero sí vale la pena, ¿verdad?, que la verdad de Dios pueda formar, ¿verdad?, nuestro ser, nuestro carácter, nuestra moral, ¿verdad?, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestras decisiones y sobre todo formar verdaderamente verdaderos cristianos. Quiero hablarles de algo que sucede en la iglesia en todo el mundo, no nada más en México, esto pasa en todo el mundo, pero que más allá que pase en todo el mundo, para mí no debe servir de consolación saber que esto pasa en todas las iglesias. A mí me ocupa la iglesia que Dios puso a cargo. Y tiene mucho que ver, amado hermano, con la apatía de la gente en estos tiempos hacia Cristo, hacia la salud espiritual. De nada sirve, amados hermanos, que llevemos años. Ayer que tuvimos a bien compartir con unos hermanos hasta muy tarde, recordaba una cantidad impresionante de personas y me daba a veces nostalgia, a veces me daba risa tener algunos recuerdos, a veces me daba tristeza y a veces despertaba molestia el recordar eventos y acciones de muchas personas que han pasado por esta pequeña grey. Desafortunadamente, ¿verdad?, la mayoría, como dice la Escritura, la Biblia no es un libro de mayorías, sino de minorías. No es la mayoría la que se salva, sino es la minoría la que se salva. No es la mayoría la que es hija de Dios, es la minoría la que son hijos de Dios.
No es la mayoría la que tiene salud espiritual, es la minoría la que tiene salud espiritual. Y no es la mayoría la que produce frutos de justicia en el reino de Dios, y no es la minoría la que vive con frutos de justicia en el reino de Dios. Y ahora que están los tiempos tan cercanos, es importante poder enseñar acerca de esta enfermedad espiritual que ha contaminado la vida de muchos creyentes y que forma parte de un plan demoníaco de estos tiempos, y es la apatía de la iglesia. Vamos a ver a través de la escritura que la Biblia ha enseñado, ¿verdad? Porque como les decía yo ayer, la Biblia se consumó, y como dice Apocalipsis 22, 18 en adelante, ya todo está escrito, ¿verdad? Las profecías, que es la revelación del Señor, la voluntad del Señor, está consumada. Entonces, aquellas personas que sigan todavía con sus sueños guajiros, que están recibiendo revelaciones, pues creo que les está hablando el diablo por su falta de salud espiritual. Pero la Biblia ya fue revelada, y lo que el Espíritu Santo está dando a la gente que en verdad tiene un corazón deseoso de ser sanado espiritualmente es iluminación de la Escritura, para poder entender las revelaciones que están aquí. Y en ese sentido, quiero mencionar un pasaje en el libro de Josué 18. Josué 18 nos habla de una historia donde los israelitas, ¿verdad?, que ya habían pasado todo ese proceso del desierto, estaban enfrentándose ya a tomar la posición de la tierra que Dios les ofrecía. Es decir, estaban a punto de llegar a un lugar donde era el deseo de Dios que llegaran. Escucha esto. Dios siempre ha puesto en su corazón un deseo por cada hijo, por cada hija, para que lleguen a ese lugar. Independientemente que antes de eso tienen que pasar por todo un proceso. Pero el deseo de Dios, en este caso, ¿verdad?, era llegar a tomar posesión de la herencia de Dios en esta tierra. Amén, de que lo que esperaba en el cielo. Y ese deseo era que la voluntad de Dios era que la gente, ¿verdad?, estuviera en esa tierra que se les había ofrecido cuando los sacó de esclavitud, donde era una tierra de abundancia. Y esa tierra de abundancia no necesariamente significa abundancia material, eso es lo de menos. Y las personas que creen que todavía la abundancia es el bien material, yo estoy convencido, ¿verdad?, que no es así. La abundancia material es una consecuencia de la abundancia espiritual, ¿verdad? Es estar satisfechos, es estar contentos, es estar confiados, es estar en paz, es estar animados, es estar agradecidos. Subraya esa palabra, por favor, anótala, agradecidos. Es estar animados y es estar dispuestos, ¿verdad? Las quejas, los reproches, las críticas, ¿verdad?, los señalamientos, la escasez había quedado atrás. Pero ahora se enfrentaban a esa gran bendición. Y sonaría difícil pensar que una persona que está destinada a vivir en gran bendición se rehúse a vivir en gran bendición. Pero aunque por muy increíble que parezca, la realidad es otra. Hay muchas personas en estos tiempos que se rehúsan por apáticos y por malagradecidos el poder vivir en la gran bendición que Dios ofrece. ¿Ah? Y parece ser que son personas que no desean, ¿verdad?, obtener el gran privilegio que Dios les da a algunos cuantos. Y esto tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. Vemos y observamos en Josué 1, del
capítulo 18, que toda esa congregación de israelitas, de los hijos de Israel, se reunió en un lugar llamado Silo. La palabra Silo, ¿verdad?, del hebreo significa paz. Y que ahí levantaron el tabernáculo, ¿verdad?, que había sido trasladado a Silo, en donde el tabernáculo de la reunión representa la presencia de Dios. Y en esta presencia de Dios reunida en Silo con los israelitas, una vez que la tierra les fue entregada por Dios, ¿verdad?, habían quedado todavía algunas tribus, para ser exactos 7, que no habían tomado todavía posesión de la tierra. 2 y media se habían quedado antes de cruzar el Jordán, la tribu dividida y 2 más, pero las otras tenían por delante todavía que tomar lo que Dios ya les había dado. Escucha esto. Dios te llama a paz. Dios te llama, como dice Efesios 1, a ser fuente de bendición. Dios te llama a tomar una posición de honor como príncipe y princesa. Dios te llama a tomar autoridad. Y eso era lo que faltaba por hacer en estas tribus. Desafortunadamente, Josué se dio cuenta que la apatía de muchas tribus no había querido cumplir la voluntad de Dios. Como que habían sido conformistas y habían dicho, ya pasamos, ya vivimos muchos milagros, porque la gente se acostumbra a recibir favores, ¿verdad? Como lo hemos dicho, pues los milagros no cambian el corazón de la gente. Te sorprende por un momento, ¿va? Oye, el hermano está a punto de morir y ya lo sanó Dios, ¿va? Pues qué bueno. Como que se hace ya una costumbre. Oye, el hermano estaba en una situación horrible, ¿verdad? Tentado de muerte, vivía muy mal, pero pues es normal, ya Dios lo sacó de ese estado y esa condición. El otro hermano no tenía trabajo, el otro hermano no tenía esposa, el otro hermano no tenía esposo, y bueno, ya Dios les dio hasta la familia y ya les hizo, eso es normal en Dios. Y la gente malagradecida normalmente olvida los grandes favores, el gran amor que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso se consume en algo que se llama apático, es decir, sin interés alguno, insatisfecho, desentendido, como falta de ganas, como si el momento que ahora estás viviendo, ¿verdad, amado hermano? No fuera algo por lo cual agradecer muchísimo. Y entonces en esa apatía, algunos dejan de hacer lo que deben hacer, ¿verdad? Algunos dejan de recordar lo que no debes dejar de recordar. Y Josué, como ese líder, habla con ellos. Un buen líder, amado hermano, tiene que exhortar a la gente. Un buen líder espiritual no puede quedarse conforme con que la gente venga y asista, porque no es su objetivo. No es el objetivo que la gente lo mantenga, económicamente hablando, porque su mantención viene del Señor. Un buen líder, espiritualmente hablando, no le importa que le aplaudan o que tenga un recinto lleno de personas que le escuchan, porque no le escuchan a él, escuchan la verdad de Dios. Y en esta situación es necesario la exhortación. Si te parece o no, no está en tu criterio ni en tu razón que te parezca o no las formas o la exhortación que se te hace. A final de cuentas, un buen líder está cumpliendo una orden de Dios. Y Josué no fue la excepción. Josué habló fuerte con esa gente, con esas 7 tribus, y en el versículo 3,
Josué se expresa y les dice: hijos de Israel, ¿hasta cuándo serán negligentes? Dile a tu hermano, ¿ya viste? Negligente, necio, terco, testarudo, frívolo, malagradecido. Y muchas veces uno pregunta, oye, ¿qué formas, no? O sea, recuerdo un pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando regresa después que les pidió que se mantuvieran en oración. Y regresa y no les habló nuestro Señor Jesucristo diciendo: ay, no han podido velar un poquito de tiempo. Como si el Señor Jesús hablara así. Jesús hablaba con firmeza y autoridad. Y los regañó. Y cuando estaba hundiendo la barca, se levantó molesto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo habían despertado por su falta de confianza en Dios. Entonces un líder siempre va a tener que exhortar. Va a tener que sacudir lo que no está correcto. Sin importar si la gente opina, como no le importó a Josué y en su momento a Moisés, las críticas de la gente a que dirige. Sin embargo, estaba haciendo la voluntad de Dios y les dijo: israelitas negligentes, para venir a poseer la tierra que les ha dado Jehová, el Dios de nuestros padres. Y hay mucha gente, amado hermano, que no quiere tomar posesión de lo que Dios ya le dio. Sigue siendo gente apática. Me dio mucho tristeza en mi corazón, mucho dolor, el poder ver la respuesta de muchos de ustedes en estas cartas. Donde ves la apatía, como si un trabajo importara más que estar instruido en la verdad de Dios. Como si un hijo o una hija valiera más que venir a conocer de Dios. Como si tu propia vida fuera más importante que la vida eterna que Dios te está ofreciendo. Amado hermano, no nos equivoquemos con las prioridades y el orden de Dios. No nos equivoquemos, amado hermano, en que el cristianismo es una religión más, en donde se trata de llenarte de conocimiento teológico y hacerte a un lado a la responsabilidad que esta conlleva de parte de Dios. Jesús en el Evangelio de Mateo 28 lo dijo claramente cuál era el propósito de la enseñanza y la doctrina y los favores y los milagros y el rescate y la cruz que Jesús vino a dar. Y por eso en los últimos tiempos de juicio, el Señor va a venir y va a pagar a cada uno lo que haya hecho en esta vida. Y es increíble que haya una apatía por no esforzarnos en hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Y eso es trabajar en el reino. No hay otro objetivo ni otra tarea. Es más, dijo el Señor, lo demás, ponle todo lo que quieras, tus hijos, tu trabajo, tu salud, lo demás va a ser dado como un favor añadido, como una consecuencia de lo primario. Y eso es trabajar en el reino de Dios. Hay personas pasmadas de años, como las tenía Josué, de soldados que venían con él desde hace muchos años, desde la muerte de Moisés, en donde ya era para que estas personas fueran personas líderes, al igual que Josué, y eran personas apáticas, no dispuestas a molestarse por absolutamente nada, no dispuestas a poder hacer lo que a Dios le agrada, que es el establecimiento del reino de Dios. Llevan muchos años sin trabajar y sin producir frutos. Es como las parábolas que Jesús dijo, es que eres tan temeroso, Dios, que yo mejor guardé lo que tú me diste y ahí lo metí en la tierra y pues yo no produje nada. Asistía, calentaba el asiento,
era dominical, era inconstante, era apático, daba lo necesario, pero no podía más, porque estaba abrumado con mi vida. La iglesia de estos tiempos amerita, amada congregación, el poder dar un extra, como un atleta que concluye una carrera. Siempre la reserva es muy importante porque hace la diferencia del lugar en el que queda. Las personas que hemos hecho ejercicio sabrás que te tienes que dosificar y en los últimos metros es cuando más debes de echar todo lo que te queda. ¿Por qué? Porque eso te puede poner en una posición diferente. Por eso la Biblia nos menciona que es mejor cómo se termina que cómo se comenzó. Y recordábamos ayer cuántas personas comenzaron de una forma importante y decíamos es que esas personas deberían de estar haciendo lo que a Dios le agrada, pero se volvieron apáticos. Estas personas no habían tomado la tierra de posesión que ya les había dado Dios. Es como si no valoraran lo que Dios había hecho en sus vidas. Como si no les importara. Déjame decirte, amada iglesia, que no nada más Josué. Hay un libro interesante que cuando lees la escritura y la estudias, parece una escritura de ficción sátira, muy impresionante porque es una escritura que habla de lo que le sucede a este profeta, y es el profeta Jonás. Y Jonás en el capítulo 1, a partir del versículo 4, podemos observar que dice la escritura tal cual: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se les acercó y les dijo: ¿qué tienes, dorminol? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no vamos a perecer. En el versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Y sabes qué, amado hermano? Este Jonás estaba huyendo, estaba alejándose, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Y hoy en día la iglesia apática hace exactamente lo mismo, se opone a la voluntad de Dios. Como que van corriendo en sentido contrario. Cuando Dios les dice: congréguense, cuando les dice es el momento de estar más unidos, cuando Dios les dice es cuando deben de estar reunidos en oración, deben de estar buscando la iluminación de la verdad de Dios, de lo que viene y de lo que está viviendo. Es el momento, amado hermano, de echar la última red de la cosecha. Es el momento de participar, es el momento de activarse, es el momento. Parece que van en sentido contrario. Y entonces estas cartas relatan su falta de agradecimiento a Dios. Nínive está dispuesto
pero no los cristianos. ¿Qué corazón el de Nínive? O sea, estaban tan hambrientos y sedientos de la verdad de Dios, porque eran los tiempos, pero los que no estaban en la disposición eran los profetas. Y ves una apatía. Los intereses totalmente equivocados. Como si Dios nos hubiera puesto pretexto para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Es que ahorita no puedo, tengo un compromiso laboral, es horario laboral. Hoy no puedo porque vivo tan lejos que se me dificulta atravesar la ciudad para estar ahí. Hoy no puedo porque tengo actividades, o algunos hermanos cínicos que decían es que es mi día de descanso, cuando la Biblia enseña que tu descanso es el Señor. Algunos más acomodados a saber que ya tienen planeado en que un domingo van y un domingo no van. Apáticos. Sin discernimiento espiritual. Lo decía ayer y se los voy a decir hoy. No se los iba a decir porque estoy molesto con el estado de como lo estaba Josué, en el que se encuentra. Déjame hacer un paréntesis. Aquí no venimos, hermanos, a caernos bien. Para eso vete a tu círculo social, cultural, a tus hobbies, a tu entorno de hobbies o tu profesión, no lo sé, donde te sientas a gusto. Aquí venimos a ser hermanos, porque tenemos que gestar la identidad de un mismo Padre, aunque existan grandes diferencias. Nadie aquí escoge a sus hermanos. Ni los pastores tenemos el privilegio de poder escoger a las ovejas. Ni las ovejas tienen el privilegio de escoger a sus pastores. Y las ovejas que siguen escogiendo a sus pastores, pues no son ovejas. Porque la Biblia dice que ellas escuchan la voz, ¿verdad? Y no habla de una voz audible, habla de una voz de aquí adentro, amado hermano, que se llama espíritu. Y siguen ese espíritu. Y hablando de eso, estos tiempos, amado hermano, se acaban. Hay una gran urgencia. Escucha esto. Hay una gran urgencia. Ustedes juzguen, las personas que llevan años en este ministerio, si las palabras que se han anunciado en este púlpito se han estado cumpliendo síncronamente en los tiempos. Yo les digo que esto ya se acaba. Y que estoy convencido que en unos cuantos años, no más de 4 años, 5 a lo más, esto va a situarse de una forma totalmente diferente. Comenzó ya una persecución. Y como les decía yo ayer a los hermanos, cuando hay una corriente de aguas, llámese de un río, que empuja con fuerza y tú pones una barrera, esa agua empieza a presionar porque se está acumulando la fuerza del agua y empieza a crecer. Muchas veces hacen presas, represas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esa oposición o esa barrera que por un tiempo la tienes se quita? Toda la potencia y la fuerza del agua detenida va a empujar con gran brío. Y después de 4 años, esto que se detuvo a principios de año, se va a desbocar. Y desafortunadamente, muchos apáticos
van a, van a ser arrastrados. Por eso dice la palabra de Dios que incluso los hijos de Dios serán engañados. ¿Cómo han sido engañados hasta el día de hoy? Nínive está listo, pero el profeta no quiere. El profeta de Dios no quiere. Fue increíble lo apático que fue la iglesia con la salida evangelística, por eso lo paré. Sin sentido, sin ganas, apáticos, sin identidad, sin pasión, pero sobre todo sin salud espiritual. Como los fariseos y saduceos llenos de teología, pero sin salud espiritual. Tiene mucho que ver con que la gente apática deja de escuchar la voz de Dios. Es que yo escucho a Dios. Mira, amado, el Espíritu Santo que Jesús envió es el mismo. No es el Espíritu Santo para el hermano, para la hermana, para el otro hermano, para la otra hermana, para el hermano. El Espíritu Santo es el mismo para todos los hermanos. Y el Espíritu Santo, como dice la Biblia, viene para recordarnos. Dile, Él va a recordarte. ¿Y qué va a recordarte? Pues te va a recordar lo que se te ha enseñado, la verdad de Dios. Y hay muchas personas que no quieren, ¿verdad?, sobreponer la verdad de Dios en su cultura, en sus razones, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus arraigos. Es que si en mi familia son inestables, yo también. Si en mi familia son tercos, yo también. Si en mi familia son renuentes, yo también. Amado hermano, el desarraigo es el principio de la salud espiritual. Si tú no te desarraigas de esa vana manera de vivir, de esas formas de pensamiento que te tenían en el hoyo, amado hermano, no puede empezar una comunión genuina con Dios. No puedes. Tienes que comenzar por aceptar la verdad de Dios por encima de todas tus justificaciones. Y la verdad de Dios es una. Vayan a todos los lugares, muévanse, apresúrense, enseñen todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Eso es lo que deben de hacer. Y hagan discípulos. Haz alumnos de la verdad de Dios. Pero la iglesia está interesada en otras cosas. La naturaleza humana sale a flote. Por eso es que hay enemistades. Por eso es que hay celos. Por eso es que hay contienda. Por eso es que hay murmuraciones. Por eso es que hay todo lo que Dios nos instruyó que no debe haber en la iglesia de Jesús. Estoy convencido que el día que no tengas forma de comunicarte, ¿cómo cree, pastor? Al tiempo. Y no haya forma de comunicarte, tanto por las tecnologías, por los medios de comunicación actuales, incluso por tu propia lengua te puedas comunicar.
el único medio de comunicación que habrá será a través del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Y los que no hayan desarrollado esa relación que trae comunión con Dios, amados hermanos, están perdidos. Hay una gran urgencia, imperante, urgente, el poder buscar esa salud espiritual. Hay días de convocación de oración una vez al mes. ¿Por qué no vienes? Una vez al mes. Una vez al mes. Es una hora. Es que no es bíblico. Bueno, pues entonces vente y tenemos una plática frente a frente con la escritura abierta. Te voy a decir que es bíblico. Si hay seminario, tú no te apareces, pero ni de chiste. Como si ya lo supieras todo. Eso le pasó a Miriam y Aarón. Y arremetieron contra Moisés. Porque el amigo de la apatía es el orgullo. Y el orgullo espiritual es satánico. Eso fue lo que levantó al arcángel Luzbel en contra de Dios. Orgullo. Si hay célula de estudio, le decía a unas personas, oye, tú te vas de vacaciones. Está bien que te vas de vacaciones. Tienes derecho a tener unas vacaciones. Pero no tienes ni siquiera 45 minutos para pedir la liga en tus vacaciones y poderte conectar a una conferencia de la palabra de Dios. También vacacionas con Dios. Le das vacaciones a Dios. Es lamentable ver que salen corriendo las personas a su trabajo. Amado hermano, mejor no vengas. Es una ofensa. Imagínate que está hablando Jesús. Y de momento abre la escritura y sale una persona disparada. Tengo cosas que hacer. Lo dijo Jesús también en la escritura, todo lo dijo. Y cuando te cuestionan, siempre ponen los pretextos de mayor impacto. Es que se acaba de morir mi papá. Dicen, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es que tengo que salir a los negocios de mi papá. Es que tengo que salir. El tiempo de convocatoria en las iglesias es mínimo. Y el tiempo que falla la gente para las convocatorias es máximo. Es increíble la apatía de la iglesia al llamado de Dios. Pero la iglesia de hoy, esa iglesia apática, malagradecida, está más enfocada en la queja. Esa persona decía, es que ya no sé si me va a pasar y no me van a dar. Digo, pues no seas apático con Dios. Busca primeramente su reino, lo demás te lo va a dar, lo demás te lo va a dar. Y el día que te lo dé, estate bien preparado, porque aquí ha habido muchos casos de hermanos que querían una mujer, o querían un marido, o querían un hijo, o querían un perro, o querían un trabajo, o querían salud, y en el momento que Dios se lo dio, no estaban preparados para recibirlo, y su corazón se enfrió. Esa fue la prueba de Abraham con Dios versus Isaac. Era tanto el anhelo del corazón de Abraham por un hijo, que el día que se lo dio, Dios lo vio y lo probó. Y aquí hay mucha gente probada por Dios y que es desaprobada por Dios, por la forma en que ha reaccionado. Y esta gente de Josué fue exactamente igual. Fueron bendecidas por una tierra libre,
llena de riquezas, y una vez que la recibieron, su apatía exhibió el estado espiritual. Yo con toda autoridad les puedo decir que si el problema es trabajo, yo también trabajo. Si el problema es familia, yo también tengo familia. Si el problema es descanso, yo trabajo mucho. Iglesia, despierta. Hoy, de Dios permisible, lo que pasó en la alabanza y los años que llevas sirviendo en la alabanza, porque aquí ha pasado mucha gente a la alabanza. Cantan muy bonito de ahí atrás, pero cuando los pasan acá no cantan nada. Porque la gente le gusta ser espectador activo, pero no un ministro pasivo a la voluntad de Dios. Se tiene que ensayar, tienes que aprender a tocar un instrumento, Leo, tienes que aprender a tocar música para el Padre, tienen que aprender la gente a cooperar y a invertirse. Esto no es de unos cuantos. Dile a tu hermano que otro supla la necesidad que hay. Hace 8 días se molestaba un poco, le dije, oye, se te pidió desde hace tiempo que tomaras lugar allá atrás. Apáticos. Sin ganas. Dios te da más de lo que te paga tu patrón. El tema es que tú no lo has visto porque estás enfermo espiritualmente hablando. Y el tiempo se acaba. Y Nínive está lista. La tierra conquistada está lista. Porque son los tiempos del Señor. Déjame decirte varios ejemplos para concluir. Corea del Norte. Un país hostil. Un país con reglas muy lamentables, rígidas, pero con una iglesia viva y poderosa. Irak, Irán, países totalmente anticristianos, donde un libro de estos te lo ven y es pena de muerte. Rígidos, ásperos, donde cuesta trabajo vivir y sentirse en libertad, en paz y en seguridad. Hay una iglesia viva y firme en ese lugar. Cuba, un país que en las últimas décadas ha venido a menos y ahorita están muriéndose hasta de hambre. Y aunque no lo crea, hay una iglesia viva, firme y fuerte en ese lugar, Cuba. ¿Qué tendrá que pasarle a México para que la iglesia despierte? ¿Qué acaso la oposición y la resistencia de las cosas hace que la gente reaccione? Porque eso es lo que viene. Ahorita hay libertad. Te critican, pero sigue habiendo libertad de credo. Murmuran, te señalan, se burlan, pero hay libertad. Amado hermano, no permitas, como le pasó a Jonás, que Dios iba a hundir el barco para que Jonás dijera, y échenme a mí, regreso. No esperes la presión de Dios, amado, por cumplir lo que Dios quiere de ti. Vamos a seguir la obra hasta el último momento.
Y así como le sucedió a grandes líderes que están en la Biblia, no importa que seamos un puñado, pero que ese puñado tenga salud espiritual. Y entonces, amado hermano, Dios volverá a hacer lo mismo que siempre. Hará mucho de lo poco. Espero que tú seas de esos pocos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios.